Continuamos nuestra meditación sobre el pecado mortal. Dijimos que tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son? Mundo, carne y demonio. Seguimos con esto. Si el mundo, es decir, los hombres que viven sin tener cuenta de la ley de Dios, si el mundo, los anticristianos, los paganos, los indiferentes y el demonio y la carne son tan peligrosos y temibles, es únicamente porque vienen del pecado y conducen al pecado. Nunca nos pondremos suficientemente en guardia contra este mortal enemigo de nuestra alma, porque por un solo pecado mortal, note bien esto, por un solo pecado mortal podemos perdernos eternamente. Por un solo pecado mortal podemos ir al infierno para siempre. Siempre, siempre. El árbol cae y queda por el suelo, ya nunca va a levantarse. Por un solo pecado mortal, uno puede ir al infierno eterno, mis hermanos. Y eso es algo serio. Ahora, ustedes quizás escuchan gente que dice, yo no creo en esas cosas. ¿No crees? Nada cambia, Señor. ¿Acaso las leyes de la física, química, biología, astronomía dependen de tu opinión? No, Señor. Las cosas son lo que son. Hemos nacido programados con 2 ojos, 2 orejas, 32 dientes, 2 piernas, 2 riñones, un corazón, páncreas, y punto, todo programado. No hemos decidido nada. Y vamos a dejar este mundo también un día, el corazón se para y se acabó. Lo que hay después no depende de tu opinión. La gente piensa que yo no creo y deja de existir. No, Señor. No, Señor. Y yo no veo los microbios, no veo los virus, y sin embargo, están ahí, afectan cuando entran en mi pulmón, por ejemplo. Entonces, cuidado, no es porque una persona ignorante que dice yo no creo y ya deja de existir. Cuidado, es gravísimo esto. Las cosas son lo que son. Nuestra opinión no vale nada en la medida que contradice la realidad de las cosas. Cuidado, es algo muy serio. Entonces, podemos morir en pecado y perdernos eternamente. Ahora hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que Dios eche al infierno a sus hijos? Dios no echa a ningún hijo al infierno. Dios nos dio la libertad humana, como a los ángeles, respeta nuestra libertad. Somos nosotros que decidimos. Dios hasta el último momento nos llama a la conversión, a rectificar. Y si no queremos, Dios pone su sello sobre nuestra decisión y punto. Que quede claro eso también. La prueba que Dios no quiere la condenación de nadie, miren el crucifijo. El Hijo de Dios se hizo hombre para que, no por gusto ni placer, se hizo hombre por amor a nosotros y quiso cargar con nuestros pecados, dar su vida en la cruz por nosotros. Cristo en la agonía, en Vía Crucis, en la cruz, veía y conocía a todos nosotros, a todos, a cada uno, a todos los hombres, hasta el fin del mundo. Quiso dar su sangre por nosotros, merece nuestra salvación. Y esta salvación que Cristo mereció en la cruz, la comunicó a su iglesia, no a disque iglesias, la que él fundó, la una santa católica, a comunicar esa salvación mediante los sacramentos a cada alma. Primero mediante el bautismo, que nos hace hijos de Dios. Tenemos que crecer, ser adultos espiritualmente, la confirmación. Tenemos que alimentarnos espiritualmente para tener el pan de los ángeles de fortaleza que nos preserva el pecado, y viene la comunión, la Eucaristía. Y si nos hemos manchado, herido, pecado, muerto espiritualmente, nos dejó un otro sacramento de resurrección espiritual, que es la penitencia, perdón los pecados. Cristo sabía que íbamos a pecar. Por eso el día de su triunfo sobre el mundo, el demonio y la carne y el infierno, el día de su resurrección, nuestro Señor da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo. A quienes los pecados quedan perdonados y a quienes quedan retenidos. No es un juego, es los hermanos. Y después nos dejó otro sacramento como pasaporte para el cielo, preparar nuestro asunto para pasar a Dios, los santos óleos, que es un sacramento de suma importancia. Estos 5 sacramentos son para todos los cristianos.
Después hay 2 sacramentos para la sociedad: el sacerdocio, orden sacerdotal, para mantener unido el rebaño de Cristo, alimentarlo, santificarlo, instruirlo, guiarlo en el camino de la salvación, el sacerdocio, y ofrecer la Santa Misa por vivos difuntos, y el matrimonio para santificar la familia, el amor cristiano, poblar el cielo y tierra. Esto es el plan de Dios. Ahora, si no seguimos el plan de Dios, si damos la espalda al plan de Dios, si después tenemos problemas, no es que Dios quiera esto, no. Dios quiere nuestro bien. Entonces, que nadie diga cómo Dios va a echar a sus hijos al infierno. No, Señor, estás equivocado. Es uno mismo que se echa al infierno. Seamos sinceros, cada vez que quisimos hacer algo malo, algo que no es correcto, ¿cómo hacemos? ¿Lo hacemos públicamente frente a todo el mundo o nos escondemos? Nos escondemos. Antes de tomar una decisión mala, de pecado, ¿qué hacemos? Hay una lucha interna, ¿no? Hago, no hago, esto no hago. Esta es la voz de Dios. Dios nos puso en nuestra naturaleza una alarma. Hola, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Eso dice. Entonces es algo importante. Un día San Francisco de Javier, que fue el primer misionero de la Iglesia Santa Católica en poner los pies en Japón, hablaba con los monjes budistas y estos dijeron: nosotros esto no hay mandamientos, no creemos en esas cosas. El santo dijo: oye, y cuando usted hace tal cosa, ¿por qué te escondes? Me escondo porque me da vergüenza. Entonces significa que esto no viene de Dios. Esto es la voz de Dios en tu corazón. Entonces, queridos hermanos, un solo pecado mortal, pecado grave, puede llevarnos al infierno eterno. Ahora, vamos a definir qué es pecado mortal. Pecado mortal, pecado venial. El pecado venial son pequeñas heridas, son pequeñas ofensas. Sí, ofenden a Dios, claro, pero no nos separan todavía de Él. Pecado venial, pecado perdonable significa venial en latín. Una pequeña mentiría, un pequeño robo insignificante, un pequeño enojo, una pequeña palabra que salió, una pequeña flojerita, esos son pecados veniales. Cuidado, 10.000 pecados veniales no hacen un pecado mortal, cuidado, pero preparan el alma a caer en pecado mortal. Por eso tratemos de no empezar con esos pecados veniales. Ahora, ¿qué es el pecado mortal? El pecado mortal es como recibir 10 balazos en su corazón. Uno está muerto. Como un carro pasa sobre la persona, ella es un cadáver. El pecado mortal es una transgresión, desobediencia voluntaria a la ley de Dios en materia grave, en algo grave que Dios prohíbe. Es una rebeldía contra Dios. Dios tiene su ley, en su infinita sabiduría ha sabido resumirla en 10 palabras, en 10 mandamientos. Y la Iglesia, con divina autoridad, ha añadido algunos otros con el fin de hacernos cumplir con mayor facilidad y perfección el Santo Evangelio. Por ejemplo, la Iglesia dice a los hijos flojos de confesarse al menos una vez al año, comulgar, etcétera, porque yo digo: el que no come mi cuerpo, no mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces Dios dio 10 mandamientos. Es una maravilla. Con 10 mandamientos usted pone orden en la sociedad. Cuando el hombre, dándose perfecta cuenta de que lo que va a hacer está gravemente prohibido por la ley de Dios o de la Iglesia, quiere hacerlo a pesar de todo, comete un pecado mortal que lo pone completamente de espaldas a Dios y le vincula a las cosas creadas, a las que coloca como su fin último. Ahora, para que un pecado sea mortal hay 3 condiciones. 1, advertencia de la parte de la inteligencia. Yo sé que está mal. 2, consentimiento perfecto. Yo quiero hacerlo, acepto de hacer el mal, plena aceptación. Y 3, es materia grave. Entonces, para que el pecado sea mortal hay 3 condiciones. 1, prohibido por Dios. ¿Ok? 2, yo sé que es grave. Y 3, yo consiento. Ahora, buena noticia. Algo me tenta, una tentación fuerte, ¿de acuerdo? Yo sé que está mal,
Me viene la tentación, tengo ganas de hacerlo, pero mi inteligencia dice, alto, 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 esto está mal, no se hace, es pecado, no lo haga. Y digo, no lo hago. Señor, ven a mi socorro. Ave María Purísima. ¿Pequé o no pequé? No pequé porque rechacé. Si no hay consentimiento, no hay pecado. Aunque uno siente la tentación. Pero cuando uno está tentado, o sea lo que es la tentación, rechaza la tentación, no quiere hacerla, aunque siente la tentación, bien, no solamente no pecó, sino que triunfó. No aceptar, pero no exponerse a la tentación. Voy a terminar ese tema. ¿Cuáles son los efectos del pecado mortal? Bien, los efectos inmediatos del pecado mortal son aversión a Dios, del que se separa voluntariamente el pecador al despreciar sus mandamientos. Es lo que constituye lo formal o el alma del pecado. Da la espalda a Dios. 2. Conversión a las criaturas creadas mediante su ilícito goce. Esto constituye el cuerpo del pecado. He aquí unos ejemplos de pecado, para que sea más claro, que San Pablo nos da en la Biblia. En la Biblia, carta a los Efesios 5, 3 a 7 dice esto: pecados que llevan al infierno, fornicación o unión libre, y cualquier impureza o avaricia, ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni torpeza, ni vana palabra, ni bufonerías, porque tened bien entendido, tenedlo bien dicho, entendido, que ningún fornicario, los que tienen relaciones sin casarse por la iglesia, ningún fornicario, impuro o avaro, que es lo mismo que idólatra, tiene parte en el de Cristo y de Dios. Ningún fornicario, ningún avaro, ningún prestamista usurero, ningún adúltero tiene parte con Cristo. Nadie os engañe con vanas palabras, pues por estas cosas descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No os hagáis pues copartícipes de ellos. Efesios 5, 3 a 7. Y termino esta primera parte. Dios mismo nos advierte hablando de pecados mortales. San Pablo, 1 Corintios 6, 9 a 11. No se hagan ilusiones, no vivan la mentira mental. Dios es misericordia, no hay problema, haga lo que hagas, es mentira. Dios es justo y misericordioso. Dios es misericordioso, con el que pide misericordia, corrige. A la mujer adúltera, ¿qué dijo? Vete y no peque más. No digo siga pecando menos. Dijo, vete y no peque más, punto. Entonces, no se hagan ilusiones, dice San Pablo por el Espíritu Santo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, los vueltos a casar, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, de robos, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. No se hagan ilusiones. 1 Corintios capítulo 6, 9 siguiente. Sin embargo, buena noticia, y termino con esto. Sin embargo, si una persona hizo esos pecados, se arrepiente, llora su pecado, se confiesa, hay perdón. Porque nuestro Señor vino por los pecadores. Dios es misericordioso, quiere la salvación. Hijo, vete, no peque más. Recibe el Espíritu Santo, dijo Cristo a los apóstoles, el día de la resurrección. A quienes los pecados quedan perdonados, y a quienes quedan retenidos. Entonces, cuando uno hizo pecados, es bien que haga un esfuerzo, que reste, que pida a la Virgen su ayuda, bien, una buena confesión, y se aleje del pecado, de lo que conduce el pecado y de la ocasión del pecado. Que los hermanos, un alma tenemos, y la muerte no tiene ensayo. Toda persona que en ese momento es en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. ¿Qué solución tiene? Una buena confesión. Sean los pecados que hizo, si se arrepiente, se confiesa, hablo de un bautizado, y bien, hay perdón. Si no está bautizado, al bautizarse recibe perdón total, absoluto de todo. Tiene la puerta del cielo abierta. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.